Buenos días amigos, ¿qué tal habéis comenzado este día? Este día soleado que el Señor nos ha regalado. Le pedimos que nos ayude a descalzarnos como Moisés ante la zarza ardiendo, nos ayude a ponernos a la escucha del Señor para que esa palabra en la proximidad ya de la Pascua nos vaya transformando el corazón. Y hoy vemos a Jesús que habla a los judíos que se vanagloriaban, se enorgullecían de ser descendientes de Abraham y en su orgullo rechazaban a Jesucristo como el Mesías, como el verdadero Mesías y Salvador. Y dice el comienzo del Evangelio: en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. Fijaos, los judíos que habían creído en él. Jesús era judío, los primeros que se dirige el anuncio de Jesús, su mensaje, su evangelio, son judíos y han creído en él, pero encuentran muchas dificultades, muchas resistencias al principio para acoger a Jesucristo como el Salvador. No les encaja su mesianismo y por otra parte piensan que su fe es pues de pedigrí, es de más categoría que otros que vienen de la gentilidad, etcétera, y por eso le rechina cuando Jesús también en los evangelios pone como modelo de fe y de aceptación de Jesús pues al centurión o a la samaritana o a un extranjero, etcétera. Jesús siempre tiene la mirada en esa universalidad y su intención y sus palabras son decirles, aclararles, subrayar, remachar que su mensaje es para todos, su salvación es para todos. Bien, esa vanagloria de los judíos que dicen que somos descendientes de Abraham, somos hijos de Abraham, pero no aceptan ser hijos de Dios a través de Jesucristo, rechazan la divinidad de Jesucristo, rechazan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso su fe necesita hacer ese proceso, ese camino de conversión. Ya lo vemos también en los primeros compases del Evangelio, de los Hechos de los Apóstoles y también del Evangelio, pero sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, en esa asamblea de Jerusalén, en ese concilio de Jerusalén que llamamos, cuando se discute si aquellos gentiles que se acercan a la fe han de ser circuncidados, etcétera, cuando se habla de los alimentos puros, impuros, etcétera. Siempre que la fe se sitúa en un ambiente cultural distinto, tiene que incardinarse, por llamarlo de alguna manera, en esa cultura sin perder su esencia, lo que es el cristianismo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que aparece aquí también en este diálogo. Son refractarios aquellos judíos que han creído en Jesús, paradójicamente, pero que no acaban de acoger la salvación. Sigue diciendo un poquito, dice: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, es como si nos dijera Jesús: mirad, la prueba del algodón de ser discípulos es que os mantengáis fieles a la palabra. En la palabra está la verdad y la verdad nos hace libres. Por tanto, ahí tenemos un ruego también en esta Cuaresma, que ya está a punto de terminar: la cercanía, la proximidad, la frecuencia de esa lectura y esa meditación de la palabra de Dios. Esa palabra que tiene un problema, que muchas veces se entiende siempre, pero hay veces que se entiende extraordinariamente bien. Lo que no sé es si estamos dispuestos a adaptar nuestra vida a esa palabra. En la palabra está la verdad sobre Dios, y la verdad con mayúsculas, que es Jesucristo. Y en Jesucristo nos hace libres. El pecado, en cambio, nos hace esclavos. Todos deseamos ser libres. Si tú y yo vamos por la calle y le preguntamos a un joven, a un adulto, a cualquier persona: ¿a ti cuál es lo que más aspira, lo que más deseas? Pues ser libre. Es una palabra que es como un comodín. A veces la libertad se entiende solamente la libertad de ejercer lo que a mí me parece, hacer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera. Eso es una libertad pues muy barriobajera, muy primitiva, ¿no? La libertad auténtica es descubrir el bien, elegirlo y seguirlo. ¿Y cuál es el bien mayor? Pues Dios, nuestro Padre, y Jesucristo, el Señor. Por eso dice: permanecer en el amor de Cristo es ser libres. Cuando yo me busco a mí mismo, soy esclavo. Cuando yo adoro a otras cosas al margen de Dios, cuando yo me coloco en el centro, estoy en definitiva entregándome a la idolatría.
Nosotros nos llamamos cristianos y como los judíos se vanagloriaban de ser hijos de Abraham, también nosotros a veces nos podemos vanagloriar pues de ciertas prácticas religiosas o por soy mejor, soy de la primera clase, pues porque soy de este movimiento, porque tengo esta espiritualidad, porque realizo estas acciones, porque en la iglesia tengo una misión especial, o porque soy obispo, porque soy cura, o porque soy el sacristán, qué sé yo. Es decir, ponernos delante de los demás o por encima de los demás desde esa soberbia, desde ese creer que uno es más que nadie. Nosotros somos hijos de Dios, hijos de la Iglesia, y solo Jesús nos revela cuál es la verdadera libertad. Renunciar a nosotros mismos y poner a Jesús en el medio. El pecado, al contrario, decíamos, todo lo refiere a uno mismo y nos poner el propio yo como centro del universo. Fijaos en Pedro, por ejemplo, en San Pedro. Él, cuando comenzó ese seguimiento de Jesús, decía, yo daré por ti mi vida, yo aparecía al principio, ¿no? Si todos te abandonan, yo no te abandonaré, ¿eh? Yo te voy a decir lo que eres, tú eres el Hijo de Dios vivo, tal. Y al final, cuando están después de la Pascua, a orillas del lago de Tiberíades, ya Pedro ha hecho ese camino de humildad y ya descubre que la verdadera libertad está en seguir a Jesús y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? Y aquí Jesús no dice, yo sí, hombre, claro que sí, ya te lo he dicho otras veces. No, Pedro dice, Señor, tú lo sabes todo, tú ya sabes que te quiero. Es decir, ha cambiado el yo del principio al tú. Pues vamos a pedir al Señor este don de buscar la verdad y la auténtica libertad, abrazados a esa palabra de Dios. No podemos liberarnos solos. Es Jesús el que nos da la libertad desde su amor y desde su misericordia. Si nos desligamos del pecado, si nos acercamos al sacramento de la penitencia, si nos liberamos de nuestras esclavitudes, entonces seremos libres y también haremos más ligera, más libre la marcha de la Iglesia de la que formamos parte. Abramos el corazón a la palabra, a su poder salvador, permanezcamos en él. Un abrazo.